Buenas tardes, comenzamos nuestro programa Economía en Persona y contamos con la presencia de Miriam Izquierdo, abogada, economista, ejecutiva de grandes compañías, en la actualidad CEO de Comerciando Global y además presidenta de la Fundación Women Forward. Buenas tardes, Miriam, un placer tenerte. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de contar qué hacemos en la Fundación Women Forward y cómo os podemos ayudar. Ajá. En primer lugar, Miriam, lo primero que quiero saber es en qué momento decides pararte y decir, mira, es el momento de montar la fundación, es necesario montarla, y si recibes apoyo de tu entorno. Bueno, yo he tenido una vida llena de cambios profesionales. Hay gente que habla de su tercera carrera, yo podría decir que estoy en la quinta carrera, porque cambia a varios países, empecé en los grandes despachos de abogados internacionales, los más grandes del mundo, Baker McKinsey, White & Case, Gómez y Pombo. Luego fui funcionario público en Bruselas, estuve en el gabinete de Marcelino Oreja. Luego trabajé para Calidad Pascual, digamos que fue ejecutivo de grandes compañías. Y ahí empezamos con el tema de la RSC, cuando nadie sabía lo que era la RSC, precisamente. Pero está muy... Sí. Luego me hice emprendedora, monté un proyecto que en su día hacía la transformación digital del comercio exterior, que bueno, pues por poner hoy en día una referencia, nos presentamos al 5º programa marco de la Comisión Europea y yo monté un consorcio de 13 empresas en 8 Estados miembros y la Comisión nos dio 2 millones de euros. Pero eso se quedó a nivel prototipo y luego nadie nos daba el dinero para salir al mercado. Y al final el proyecto acabó gracias al Banesto en manos de Barrabés. Y bueno, pues Barrabés se lo vendió al ICES, al Ministerio, y bueno, pues allí acaba el proyecto. Y ahora tengo una spin-off con parte de lo que fue ese proyecto que cambiaría mucho la parte de la consultoría moderna. Vamos a ver si saco la energía para ponerlo en marcha. Luego mi marido, que el Santander lo llevó a Polonia, pues cuando hizo sus 5 años en Polonia, quiso que repitiera lo mismo en Boston. Y yo acabo de montar una consultora que me iba fenomenal y la verdad es que, bueno, pues no me apetecía mucho irme a Boston. Pero digamos que allí acabé en Harvard Business School colaborando con un profesor en temas de gobierno corporativo, cuando tampoco nadie hablaba de gobierno corporativo. Y este profesor, Jay Lorsch, me pidió que escribiera casos de gobierno corporativo en España para el programa que Harvard tenía con el IES. Escribí el caso Yastel. Y él no veía las cosas que yo comentaba de buen gobierno. Una de ellas era la igualdad, la diversidad. No entendía por qué era una buena práctica de gobierno corporativo que Yastel hubiera reclutado el 40% del consejo a través de un headhunter y que fueran mujeres. Pero tampoco entendía que Yastel hubiera solicitado y los consejeros hubieran accedido voluntariamente a renunciar a las stock options en aquel consejo, cosa que, bueno, como se ha visto luego en la práctica, hubiera sido fantástico si no hubieran renunciado, se hubieran enriquecido todos muchísimo con la compra de Orange, ¿no? Entonces ese paso por Boston pues me hizo reflexionar mucho sobre el interés de realmente la igualdad del gobierno corporativo y realmente el papel de las mujeres en la sociedad y la visión que tenía un totem factorum como era Jay Lorsch en Harvard y que no veía para nada el interés de la igualdad y de las mujeres y de la diversidad. Cuando los principios de gobierno corporativo te hablan de el problema más importante es el group thinking, la falta de sentido crítico y el hecho de que todo el mundo alrededor de una mesa piense exactamente lo mismo y que las cosas tienen que hacer de una única manera para toda la vida, porque no hay nada peor para la innovación. Entonces volví a España después de ese estadio en Boston, donde también hice temas de innovación con Mass Challenge, y me contactó un catedrático noruego que es el que ha estado en la mayor parte de los parlamentos en Europa donde ha habido leyes de cuotas, y me dijo que le había gustado mucho pues cómo había yo interactuado con Jay Lorsch, y a raíz de lo cual se había creado un programa de mujeres en consejos en Harvard, y que quería que le ayudara a estudiar el gobierno corporativo en las empresas españolas. Y yo le dije, pues en las empresas españolas es muy complicado porque lo de Yastel es único y de hecho no se ha vuelto a repetir nunca más. Esto fue en el 2013. Entonces yo me planteé, volví a montar la consultora, pero la verdad es que no
en aquel momento pues con tanta mudanza no me apetecía y él me dijo, ¿por qué no me ayudas a hacer esta investigación? Empezamos a hacer la investigación. De ahí salió precisamente el curso de consejeros de SADE, el del IES. Hicimos él y yo propuestas al SADE, que luego acabó en PwC, y hablamos con KPMG, que luego acabó con el IES. Y a raíz de esta investigación, este profesor, este catedrático, me invitó a su grupo internacional y yo dije, bueno, hace falta traducir el mundo de la investigación al mundo corporativo, porque todos estos papers de los que él habla crean muchísimo valor, pero no se entiende nadie, no se entera nadie. Y de hecho hoy está en el Consejo, vengo ahora del Consejo Social de la Universidad Carlos III, donde precisamente una catedrática decía lo mismo, que cómo podíamos hacer eso, porque los profesores estaban muy preocupados en investigar, en la investigación, y que hacían grandes investigaciones, que tenían un interés social, educativo, de cualquier índole que crea valor, pero que luego eso no se trasladaba al mundo corporativo. Yo dije, pues ese fue exactamente el por qué yo monté la fundación, para hacer ese traslado del mundo de la investigación al mundo corporativo. Entonces yo hablé con este catedrático y le dije, yo creo que sería interesante que pudiéramos hacer esto y que en España podría ayudar. Y él me dijo, bueno, pues nadie como tú para dominar el lenguaje empresarial, y aquí desde luego las investigaciones, pues claro, las tenemos todas y además en 60 países en el mundo, o sea que puedes tener datos de cualquier sitio. Y bueno, pues así empezamos y constituimos la fundación en el año 2017, un poco con esa idea de insertar la diversidad como parte del gobierno corporativo de esa ESG. Lo que pasa es que en España se habla mucho de la E, poco de la S y muy poco de la G. Entonces en la fundación claramente pues nos centramos en la S y en la G. Y para mí la diversidad forma parte de un pilar clarísimo, tanto de la S como de la G, no tanto por el hecho de razones solamente de justicia social, que también, sino ya, si quieres, egoístamente desde el punto de vista de creación de riqueza. Porque la innovación es riqueza, pero no solo la innovación, sino, mira, acaba de publicar McKinsey un nuevo estudio, empezó en el 2015, luego sacó uno en el 2020, ha sacado uno recientemente en el que estudia un montón de países en el mundo y dice claramente, explica claramente cómo la diversidad de género dice outperform in financial indicators. O sea, gana económicamente en las empresas que la practican y que tienen una diversidad clara, en detrimento de las empresas que no tienen una política de diversidad claramente implantada en su ADN. Entonces esa fue la razón, traducir del mundo de la investigación al mundo corporativo, porque hace falta la diversidad. En el 2020 publicamos una primera investigación que presentamos en EY, justo en noviembre, después de la pandemia. Fuimos uno de los primeros eventos públicos con el Ministerio de Economía, en el que clasificábamos distintas investigaciones en 7 razones sobre por qué la diversidad crea valor económico. Bueno, de gobierno corporativo, de la S y de la G, pero económico también. Micro, macro y meso. Y bueno, esa investigación se puede bajar de la página web de la Fundación en el apartado de investigación. Una de las frases que te iba a comentar era, bueno, lo que estás mencionando ahora, que la diversidad crea valor. También hablabas de la transformación cultural cuando empezaste a crear la fundación. Le dabas, era como una frase pilar, quiero entender, fundamental para poder crearla. 7 años después de crear la fundación, ¿qué consideras de la transformación cultural? ¿Cómo lo ves? ¿Sigues en el mismo punto de partida? Es decir, ¿sigues con la misma idea de transformación cultural? ¿Crees que hemos avanzado o estamos igual que...? Pues mira, presento mi tesis doctoral en Alemania el 13 de septiembre y de los 3 papers en los que consiste los doctorados en Alemania que te tienen que admitir a publicación en una revista científica, 2 de ellos concluyen que sin transformación cultural la diversidad no está realmente considerada dentro
de la empresa. Uh-huh. Podemos tomar medidas, pero siempre serán como pequeños parches, medidas ad hoc, uh-huh. Pero luego verás que a lo mejor hay más igualdad o más diversidad en el consejo de administración, pero el resto de la compañía no, y esto no permea, o tienen, bueno, pues algunas medidas de conciliación, pero que realmente tampoco. Solamente al final te das cuenta de que solamente las empresas que han hecho una transformación cultural, la diversidad les renta, como dicen ahora las nuevas generaciones. Sí. Y esto claramente se ve en los números que tienen. Vosotros fomentáis mucho el desarrollo del talento femenino, pero sobre todo destacáis esa parte diferenciadora de la mujer que puede aportar a las empresas con respecto al hombre, sin menospreciar al hombre. Pero exactamente, me gustaría que me ampliaras más. ¿A qué parte diferenciadora os referís dentro de la fundación que la mujer puede aportar más que el hombre? Bueno, pues nosotros utilizamos siempre la investigación para hablar de estos temas. No la experiencia de una persona, de 2 o de 10, sino lo que te dice de la investigación. Entonces hay múltiples investigaciones muy destacadas donde te hablan, por ejemplo, de esa parte de enfrentar los problemas de una manera distinta. Ese romper el group thinking, que sería un tema de gobierno corporativo. Un tema de trabajar también la organización en las empresas. Las mujeres tienden a trabajar de una manera más horizontal, menos en silos, y a compartir más la información. Yo este tema lo he visto en empresas donde he trabajado, donde ha habido auténticos departamentos importantísimos dentro de las empresas pilares, donde un director general no compartía nada y todo tenía que pasar por él, y eso hace pues que también las nuevas generaciones se entiendan menos integradas, o sea, no solamente las mujeres. Esto consigue al final que las organizaciones no estén estratégicamente bien alineadas, y rema la gente en distinta dirección, o no rema, muy perdida, o la gente se va, no atrae talento. Entonces, claramente las organizaciones con esta transformación cultural, donde hay un número de mujeres, de diversidad, de género, también de otras diversidades, pero es que la de género es el 50%, el 51%, con lo cual es que la de género no tiene más remedio que formar parte realmente del ADN. Entonces, en ese tipo de organizaciones ves que normalmente la comunicación y la organización es más plana y la comunicación fluye mejor. También hay claramente, por ejemplo, una investigación de la Universidad Canadiense de Rodman, donde el investigador principal estudia las 500 empresas canadienses, además medianas, pequeñas, donde suele haber menos diversidad, y luego lo extrapola a Estados Unidos en el Forbes 500 y llega a las mismas conclusiones, y te dice que las organizaciones donde hay un mayor número de mujeres, el gobierno corporativo es mejor, también el compliance, también ver la problemática diaria de una manera más humanizada. Quizás los cuidados, la habituadas que estamos... Sí, exactamente. A los cuidados... Esa parte de cuidados normalmente pues las mujeres tienden a trasladarla también al ámbito empresarial, ¿no? Una menor aversión al riesgo, lo cual no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, tener una empresa, por ejemplo, llena de hombres, pues sería una empresa donde el apetito al riesgo es muy elevado. A lo mejor, en un momento dado, hace falta moderarlo. Sí, ¿no? Las decisiones informadas y las decisiones pensando que hay diferentes stakeholders y diferentes decisorios que tienen diferentes puntos de vista son más informadas y pueden tomarse con un conocimiento mayor y con menos posibilidad de riesgo. Evidentemente, para arriesgarse uno siempre está a tiempo, pero hay veces que a lo mejor pues lo que hay que tener es que sopesar un poco los temas. Entonces, aversión al riesgo, ese tema de las inversiones, el tema de gobierno corporativo, de tener en cuenta otro tipo de puntos de vista. La parte de consumidores, las mujeres están en el 80% de las decisiones de compra en algunos sectores, pero en la que menos están un 60%. Con lo cual, si tú no tienes en cuenta la opinión de las mujeres, pues estás atendiendo solamente a una parcela parcial del mercado. Efectivamente. Hemos visto, por ejemplo, grandes problemas, empresas fallidas de falta de gobierno corporativo a nivel internacional. Enron, por ejemplo,
sin nada de diversidad y con una especie de falta de gobierno corporativo total. Pero es que también hemos visto el tema en Volkswagen. Volkswagen aquí no era un poco también diversidad, faltaba diversidad de género, pero faltaba muy claramente diversidad geográfica. O sea, cuando tú te vas a dirigir a un programa en masa a un continente como el americano y no tienes a nadie que tenga ningún tipo de idea sobre cómo funciona el tema en Estados Unidos. O sea, las universidades en Estados Unidos lo único que hacen es diseccionar los casos de éxito. Y también ahí se ve un tema clave de las mujeres con el tema de la comunicación. Esta universidad americana les había escrito 2 años antes y el comité de dirección de Volkswagen había ignorado la carta, ni siquiera les había contestado. Pues en Europa probablemente nunca os hubiera pasado nada, porque ya lo decía una empresa alemana, amén, el TIF es como, no sé, como su santidad el Papa. Pero está claro que en Estados Unidos, más tarde o más temprano, les iba a llegar lo que les llegó. Y menos cuando encima, y más cuando encima ni siquiera estaban atendiendo una comunicación oficial de una universidad americana diciendo que le explicara por qué aquellos catalizadores polucionaban menos, que cómo era este tema, que lo estaban estudiando y que no lo entendían. Entonces es un problema gordísimo, de un riesgo gravísimo, que va directamente a una crisis reputacional, a tu línea clarísima de flotación de cómo hace dinero la compañía. Y cómo la compañía no es honesta. Efectivamente. La Fundación se enfrenta a muchos retos, sobre todo para llegar a esas políticas de igualdad. Sobre todo me gustaría hacer énfasis en dos, bueno, sobre todo en la parte social y en la parte empresarial. En cuanto a la parte social, sería el gran problema que supone la conciliación. Siempre es la mujer la que está disponible, lo cual bueno, la supone un gran problema en su desarrollo profesional, por supuesto. Y la parte empresarial, pues en el tema de horas, la flexibilidad que siempre tiene la mujer impuesta de alguna manera o, bueno, o voluntaria, es un poco relativa a la situación. A la hora de ofrecerse ella en una familia a hacer esa flexibilidad horaria porque la otra parte no la va a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo aconsejáis o cómo veis que se puede afrontar esta situación? Porque es un problema que se habla mucho, pero no cambia. Bueno, yo creo que ha cambiado desde la pandemia bastante y luego también... Esto no lo tengo tan claro, dicen que está cambiando en las nuevas generaciones, pero yo creo que cuando generalizamos, pues siempre generalizamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de las nuevas generaciones que sí esto lo tiene más integrado, pero todavía no, porque yo creo que hay muchas familias que todavía no educan a sus hijos igual que a sus hijas, o igual no tienen hijas, y dan, aparte de que hemos formado una generación teóricamente la mejor formada de la historia entre algodones y no tienen, bueno, pues de alguna manera muchas veces esa resistencia a la frustración y bueno, al final educar a unos niños a veces y el tener que compaginarlo pues crea muchos estados de frustración. Y ahí pues yo creo que padre y madre pues pueden apoyarse mutuamente. Los permisos de paternidad han ayudado mucho y en pymes es más complicado porque está mal visto que los hombres se los cojan, pero yo creo que si el tema de igualdad ha ayudado en algo en esta administración, que yo creo que ha retrocedido, ha sido solamente en esto. Yo creo que es el único aspecto con tanto sindicalismo y tanta presión. Yo creo que ahí cada vez hay más hombres que se cogen el permiso de paternidad, que tiende a verse ya como algo obligatorio. Sí, pero el tema de la reducción de jornada... El tema de la reducción de jornada que se lo coja un hombre frente a una mujer... Pero también hay que decir que esta reducción de jornada, las mujeres tienen que ser conscientes de que si cogen 11 años de reducción de jornada, jamás estarán en un comité de dirección, claro, ni en un consejo de administración. Entonces eso también hay que verlo y hay que analizarlo, y eso es un tema que los padres jóvenes, los matrimonios jóvenes tienen que considerar quién de los dos puede sacrifica más o sí, qué carrera quieren hacer y cómo,
También están los casos de expatriación, que bueno, que cada vez hay menos casos de expatriación y se plantea menos, pero en los casos de expatriación también tiende más a haber expatriaciones de hombres que de mujeres, porque a las mujeres les da pánico, precisamente. Ahí hay que ver también, pues hay que elegir el compañero de viaje y por parte de las mujeres, y hay que educar a las empresas. Nosotros lo que hacemos es educar a esas empresas, porque al final los años, si tú atraes un talento y ese talento te merece la pena, al final los años, hoy en día se tiene un hijo y 5, y medio. Pues con esa estadística tampoco va a ser mucho el tiempo que va a estar ahí una persona que está destinada a estar en un comité de dirección. Una persona que no tenga ese cargo, pues el trabajo a tiempo parcial tiene mucho menos problema. Pero yo creo que con la pandemia, que se han flexibilizado mucho los horarios, pues esta posibilidad se ha mejorado tanto en la atracción del talento como en la retención. Muchas mujeres se van a las 5, recogen al niño. He conocido a la presidenta de algunas empresas de Pfizer o de otras, donde se van a coger al niño y luego llegan a casa, lo bañan y se ponen a las 11 de la noche. Además, cuando estás también trabajando en distintos usos horarios, incluso te favorece. Con lo cual yo creo que eso, si tú tienes una buena transformación cultural en la organización, tienes los recursos y los mecanismos para poner eso en marcha, y eso lo único que hace es que tengas la capacidad de atraer mucho más talento. Comentabas antes que ayudáis a las empresas a mejorar este tipo de situaciones. Dentro de la Fundación contáis con el Club de Empresa. Sí me gustaría que me comentaras quién forma parte de ese Club de Empresa y qué objetivos tiene. Quizás va relacionado con lo que me estabas comentando. Sí. Bueno, en la Fundación lo que hacemos sobre todo es investigación, y a través y siguiendo las investigaciones ponemos en marcha estrategias. O sea, traducimos los resultados de las investigaciones en estrategias. Entonces, la primera investigación que hicimos, te decía que era un poco sobre cómo crea valor la diversidad. Hicimos una segunda sobre qué piensan los directivos españoles sobre la igualdad en la empresa. Y ahí te das cuenta que todavía nos falta un poquito, y que 2/3 de los directivos españoles perciben peor a las mujeres profesionales que a los hombres. Y la buena noticia es que hay 1/3 que los percibe igual, y entonces esas empresas, esos CEOs, son las palancas del cambio hacia la igualdad. Bueno, conociendo esto, pensamos en que había que atraer a estos CEOs, a estas empresas, para que lideraran ese cambio y sirvieran de palanca tractora de otras. Y ahí pues creamos ese club de empresa con unos objetivos específicos, que es crear un ranking de empresas por la igualdad, atrayendo a esos CEOs y publicando anualmente qué empresas están en ese ranking. Para ello creamos una plataforma digital en la que medimos cómo están las empresas en igualdad, y la plataforma tiene la posibilidad de comparar a las empresas que participan en ese índice empresarial de igualdad por localización, tamaño y sector. Con lo cual podemos decir pues las mejores empresas del País Vasco, de Madrid, de Cataluña, de Aragón o donde sea, y luego a nivel nacional. Y las podríamos decir, todavía no tenemos suficientes históricos y suficiente número de participantes de esos CEOs palancas del cambio a nivel sectorial, porque hay sectores donde sí, pues banca, seguros, legal, pero hay sectores que tenemos todavía muy pocos registros, pero podríamos comparar las 50 mejores empresas del sector financiero, las del retail o las de la alimentación, por ejemplo. Entonces, en el Club de Empresas lo que ofrecemos es a las empresas que quieren mejorar la posibilidad de que utilicen la metodología que hemos desarrollado en esta plataforma, poniéndoles objetivos SMART en las diferentes políticas que abarca el índice empresarial de igualdad, por ejemplo, o incluso la certificación que mide 14 políticas, mide todo lo que puede haber en los GRIs, en las directivas europeas, a nivel internacional, considerando también la normativa de derechos humanos, además de la legislación de igualdad en España. Entonces es una certificación bastante comprensiva de todo lo que es la igualdad, y con esos objetivos SMART lo que hacemos es poner benchmark a las empresas para que vayan mejorando
hasta llegar a esa implantación prácticamente cultural, una transformación en la organización a favor de esa diversidad, igualdad e inclusión. Para finalizar, disculpa la entrevista, bueno, antes te quería hacer una apreciación. Con tanta actividad que te oigo y tu extenso currículum, todavía, eres una persona joven, Miriam, ¿tienes tiempo para ti? Porque es que me impresiona todo lo que te estoy oyendo, es increíble, no sé, me lo planteo según te estoy oyendo, yo no sé si tendrá un ratito para ella. Es difícil, ¿no? Es difícil organizarse. Bueno, yo te digo de viajes, trabajados en un lado en otro, he leído sobre ti, obviamente, para estar bien informada, y veo que tiempo creo que poco, ¿no? Bueno, yo siempre tuve el ejemplo de mis padres, que trabajaban los dos, y nunca estaban para hacer los deberes conmigo ni para ocuparse de mí. Con lo cual hicieron unos niños bastante autónomos y que lo que hacían era trabajar y hacer deporte. Y eso siempre lo he conservado. Entonces, yo siempre he tenido ayuda en casa, fue uno de los temas también por los que yo me casé con un finlandés, porque era alguien que no me iba a poner ninguna cortapisa, y lo tuve muy claro, y por eso también un poco volví a España. Yo tuve mucha presión por parte de mis padres para dejar Bruselas, y pensé que en España era mucho más fácil el tema de tener ayuda en casa. En eso tenemos muchísima suerte, porque en Alemania, por ejemplo, sería imposible, y ahí tienes los datos en Alemania, donde la mayor parte de las mujeres no trabajan y van a tener pues bastante problema con el talent pool a la hora de implementar la directiva europea de consejos de administración y comités de dirección, porque no tienen talent pool, van a tener que ir a otros mercados europeos, a otros países, a buscar mujeres formadas. Entonces, pues yo trabajo muchísimo, duermo poco, pero siempre hago deporte y también hago meditación, porque si no, si no sería imposible, ¿no? El día te come. Entonces hay que dedicar un espacio a coger fuerza, ¿no? Sí. Sí. Estupendo. Buena noticia. Pues para finalizar, Miriam, sí me gustaría saber si en alguna ocasión vuestra intervención ha aportado tanto a alguna empresa o a alguna persona en particular un cambio a nivel pues de igualdad de género, que a esa persona le ha supuesto pues una victoria en esa lucha de género en la cual nos encontramos y seguimos luchando todos de alguna manera. Trabajamos con varias empresas que han mejorado su igualdad a raíz de su participación en el Club de Empresas por la Igualdad. Esperamos que nuestras investigaciones cambien la manera de percibir la igualdad como algo realmente que crea valor, y además también valor económico, con lo cual esto no podemos medir el impacto, aunque sí podemos ver cuántas empresas van trabajando con él, participando en el ranking, lo cual pues ya es una medida, ¿no? Que las empresas que participan ahí pues no solamente compran el mensaje, sino que están comprando la plataforma de la fundación, el índice de la fundación, digo, comprando sí, a la vez online tenéis porque es gratuito, o sea, quiero decir, participando. Pero también hay empresas que sí que compran, que es de pago, la certificación de igualdad, y la certificación les ayuda a implementar una transformación cultural. Y luego también pues nosotros fuimos los primeros que empezamos a trabajar el tema del mentoring. El programa este del Santander, Mujeres con S, es un programa de la fundación que se llamaba Mujeres con A, que luego el Santander empezamos a hacerlo en Extremadura, y se lo quedó y siguió un poco por libre. Pero ese programa es un programa que hicimos nosotros, empezamos con ese programa, con esos temas de mentoring en el año 2018, pues apadrinando mujeres. Sí, de acompañamiento y de... Sí, exactamente. También ahora, por ejemplo, estamos haciendo para el grupo L'Oréal empoderamiento de niñas en la universidad para enfrentarse al mercado laboral, y mañana tenemos otro para jóvenes que ya han empezado en el mundo laboral, jóvenes abogadas en este caso, con el Colegio de Abogados, para enfrentarse un poco con ese primer emprendimiento de montar un despacho,
y bueno, pues tener la suficiente confianza y no arredrarse, ¿no?, ante situaciones en las que a lo mejor están negociando contratos, pueden tener socios masculinos, en fin, y que tengan esa confianza suficiente de hacer lo que creen que ellas tienen que hacer y para lo que se han formado, para lo que han estudiado, o si están solas o acompañadas, y que realmente tengan esa conciencia de esa perspectiva igualitaria en la que ellos, bueno, se han formado en su colegio, en su universidad, y que la lleven hacia el final de sus carreras. Y luego también estamos haciendo ahora una nueva línea en el que estamos haciendo coaching para CEOs y en particular CEOs mujeres. En particular, pues yo tengo una persona ahora que de una empresa familiar, pues que tenía muchos problemas dentro de la empresa familiar con los otros miembros de la familia, ¿no? Entonces le estamos ayudando pues ahora a ella y luego pues quizás la familia, ¿no? Porque el coaching grupal, el coaching ejecutivo... Qué puede difícil, ayudar. ¿no? Complicado también. Pues sí es complicado, pero es muy gratificante y puedes conseguir muchísimos resultados. Es como hacer coaching también a un consejo de administración al final, porque tú en un consejo en el fondo es una dinámica, donde hay personas que tienen que tomar unas decisiones, se instaura una dinámica, y tú ahí tienes dos tipos de conflictos cognitivos y conflictos afectivos. Los conflictos cognitivos pues están bien, es precisamente ese disentimiento, pero tú no puedes dejar que eso pase a la parte afectiva. Entonces, el saber manejar esa dinámica en un consejo de administración es una de las cosas fundamentales que los consejos deberían demandar y que es que ni se han planteado. Y el hacer coaching a estos grupos puede crear mucho valor, pero también elegir consejeros que tengan un tipo de carácter o un tipo de características personales para poder aportar no solamente desde tu conocimiento al consejo, sino desde la capacidad de generar una buena dinámica. Entonces, eso es en lo que estoy ahora, y estoy escribiendo un libro sobre ello, que espero que esté, bueno, pues en un otoño, en algún momento, antes de Navidades, sobre este tema, que es una nueva línea que quiero poner en marcha en la Fundación. Mira, para un buen regalo de Reyes, sí, estupendo. Eso. Pues Miriam, agradecerte muchísimo que hayas venido. La verdad que el esfuerzo que estáis haciendo es muy de agradecer, y sobre todo sí decirte que el esfuerzo de muchos es una satisfacción para todos. Eso desde luego que se agradece mucho, y bueno, espero verte pronto por aquí o en alguna de tus ponencias, porque desde luego ha sido un placer tenerte, insisto. Pues nada, os invitamos a la cena de verano en la Fundación el 9 de julio y por supuesto el día 25 presentamos en la Fundación Botín el segundo ranking de empresas por la igualdad y bueno, pues un placer si venís y cualquiera de vuestras empresas, de vuestro family office. Estupendo, muchas gracias. Gracias a vosotros.